Bien, comenzamos a grabar la conferencia número 10. Vamos a hacer la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, oh Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torah la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Lolam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén, bi amén. Amén, bi amén. Amén, bi amén. Bueno, yo creo que si Pavel está por ahí, fue el que trajo el tema del aborto. Si quiere empezar por ahí, Pavel. Sí, perfecto. Para mí sería perfecto, como quieran los hermanos. Sí, claro. Una vez tú empieces, pues comenzamos nosotros a, ¿verdad?, a argumentar sobre todo pero empiezo yo. Esa parte no lo sabía. Bueno, puedes traer lo que tienes escrito y de acuerdo a eso, pues seguimos por ahí abundando y, ¿verdad? Me cogieron de sorpresa. Está bien. Okay, no eres el primero que cogemos de sorpresa. Déjame abrir el documento un momentico. Ok, pues lo que tú lo buscas, Ilian, ¿quieres mencionar algo de lo que estaba hablando ahorita? Sí, Shabbat Shalom. Yo, referente a ese tema, pues tengo mis opiniones personales, porque yo pues pienso que ese tema es un tema que es algo bien personal, y también otra cosa adicional a que es algo bien personal de cada persona. Hay que ver también qué situación se está presentando o se está planteando para considerar, ¿verdad?, tomar esa acción, hacer ese acto. Entonces, en base a eso, pues yo pienso que dependiendo de la situación, de cómo se plantee, qué situación sea la que se plantee o la que esté ocurriendo, y en base ¿verdad?, a la decisión de esa persona, pues de ahí es que entonces pues se puede entablar, ¿verdad?, una conversación en base a la consideración de hacerlo o no hacerlo, porque a fin de cuentas la Torá no hay una especificación concreta en la Torá que nos brinde a lo mejor una contestación como que no se puede hacer y punto, ya, o simplemente nos da algunos detalles, algunos ejemplos, algunos detalles de algunos sucesos que ocurrieron, y en base a eso pues uno pues entra a escoger dentro de nuestro criterio, en base a las escrituras, qué se puede hacer, o sea, cuál es la decisión que debería de tomar. Ok, excelente. Eri, ¿tienes algún aporte del tema del aborto? Bueno, sí, para empezar, se puede hablar de que está prohibido, pero también hay ciertas circunstancias en donde se puede considerar. Dentro de las 10 palabras o 10 mandamientos, tenemos el no asesinarás, ¿cierto? Entonces, de ahí partimos, esa es como la base para entender que no se debe abortar. También tenemos Génesis capítulo 9, versículo 6, donde dice una sentencia que el que derramare hombre por otro hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces aquí vemos que cuando uno comete un acto de asesinato, esto también se puede devolver. Bueno, ese es por el momento mi aporte. Okay. Entonces, lo que yo puedo decir con respecto a lo que decía la hermana Yeri, un mandamiento específico en contra del aborto, la Torá, al menos yo no lo he encontrado, no recuerdo. Solo hay uno, que es cuando una persona provoca el aborto a una mujer, que debe pagar una recompensa o debe pagar el daño. Pero el punto de vista desde el judaísmo
realmente el aborto no es tanto un problema como un dilema. A ver si me hago entender. El problema es que tú no tienes cómo resolverlo. El dilema es cuando tú no sabes qué vas a hacer. Como decía mi hermana anteriormente, una cosa importante es que hay varios conceptos acerca del feto, del niño cuando en barriga. Se considera que para que una persona sea viva, sea persona en conceptos jurídicos, tiene que nacer viva. Si no, no tiene personalidad. ¿Me entienden, mis hermanos? Sí, entendemos. Ahí en ese punto, ¿verdad? Quiero hacer un hincapié a lo que has dicho. Y vemos el caso de David, que fíjese que David, cuando hizo el acto que hizo, que la mujer queda embarazada, no hasta después que la mujer dio a luz, no fue arrebatado la criatura, porque es como tú dices, después que nace, es que se puede declarar, ¿verdad? Que es como un ser vivo, ¿no? Pero sí, ya teniendo vida dentro de la barriga, hay que esperar que esa criatura salga. Y fíjate, el dato interesante aquí, ¿verdad? Pongo el relato de David porque para mí fue un relato bien chocante. No cuando el hijo nace es que muere, David es que deja de clamar al Creador. Y ahí es donde David sale, ¿verdad? Que dice que se afeitó, se perfumó y se sentó a la mesa a comer y como que todos se quedaron atontados, ven acá, pero mientras estaba en la barriga, que no se sabía nada, tú clamabas y llorabas y ya que es muerto, tú comes. ¿Me entiendes? Como que ese relato para mí me dio mucha luz en cuanto a lo que es vida. Y sí, no sé si lo han leído anteriormente, pero sí, cuando ya nace la criatura es donde se entiende que, ¿verdad? Que sí, también hay un concepto que se usa mucho en el judaísmo, que dice que tú no puedes juzgar a una persona hasta que tú no estés en la misma situación de esa persona. Entro por aquí para llegar a un lugar, a una idea. Es decir, si yo, por ejemplo, decido en un momento determinado, vamos a hacer un error garrafal, vamos a decirlo así, decido en un momento determinado por una crisis económica, una crisis que no tengo cómo alimentarme. No es que sea así como lo estoy diciendo, ¿no? Pero un ejemplo que me viene en mente. Para no poner en el caso de un aborto yo, porque yo no puedo abortar. Primero que todo, porque no soy mujer, soy hombre. Pero si en un momento determinado de la vida, las circunstancias, estoy en un campo perdido por días y solo me aparece en medio de las circunstancias un cerdo para comer, está el dilema, ¿lo como o no lo como? A ver si me entienden, ¿lo como o no lo como? Si lo como con el fin de poder sobrevivir y seguir adelante, cuando salgo de la situación, una persona no puede juzgar, comiste cerdo prohibido por la Torá. No me puede juzgar porque no ha estado en la misma situación mía. ¿Me hago entender? Eso quiere decir, en el sentido de que si la mujer, por ejemplo, una mujer decide por un motivo determinado, específico, abortar, otra mujer no la puede decir hiciste erróneamente, hiciste lo incorrecto. ¿Por qué? Porque esa mujer, para tomar esa decisión de sacar ese hijo de su vientre, ha tenido que pensar, analizar las circunstancias de su vida, que no es porque como un método anticonceptivo, no. Primero que todo, el aborto anticonceptivo, el judaísmo no creo que lo tiene como correcto. Ahora, si una persona, una mujer aborta, por lo que he podido leer y aprender, es por varios motivos. Uno, por motivos psicológicos o motivos de enfermedades. Es decir, enfermedades es de que médicos digan de que esa mujer no puede tener ese hijo porque le provocaría la muerte. Claro. Entonces, un tribunal, en este caso, un tribunal judío, se debería reunir y decirle a la mujer si puede o no puede abortar. De hecho,
no es que ellos le dicen si puede o no puede abortar, le dan las opciones a ella para que ella decida qué va a hacer con su vida, si aborta o no aborta, pero es por problemas de enfermedades o por problemas psicológicos. No es que ella diga, no, porque esto me va a traer problemas psicológicos, no, sino es que, por ejemplo, no tiene un sustento económico, o que ella es un sustento económico que la va a hacer andar adelante, que eso no es una justificación, porque hay lugares en todo el mundo que acatan a esos niños y le dan de comer, orfanatorios, no sé cómo se dice en vuestros países, pero casas de niños que se cuidan porque la madre no tiene una economía. Pero si la señora, por ejemplo, si la mujer fue violada y ella tiene el derecho o la decisión de si se queda con el feto o no. Eso es por lo que he podido aprender yo. ¿Ustedes qué pueden opinar de eso? Sí, de hecho, sí, Eric, adelante. Sí, perdón. Quería leer unos textos que mencionó Pavel, pero yo, o sea, no los leyó, pero yo los quería leer. Uno de ellos es en Shemot o Éxodo 21, versículo 22, donde dice: y si algunos hombres luchan entre sí y golpean a una mujer encinta y ella aborta, sin haber otro daño, ciertamente será multado según lo que el esposo de la mujer demande de él, y pagará según lo que los jueces decidan. Bueno, aquí efectivamente se menciona un aborto, y de hecho el único lugar donde se menciona directamente, y no es algo tan grave, digamos, pero es un caso no intencional. Aquí no estamos hablando de un aborto intencional, sino de algo que fue sin querer queriendo, como decía el chavo. Bueno, en ese caso, claro, se paga con una multa, pero el que fija la multa sería el esposo de la mujer. Y el otro texto, para mostrar que la vida no empieza cuando el niño sale del vientre, la vida empieza antes. En el Salmo 139, versículo 16, dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Pero yo creo que ese texto es como más, sí es un cántico, pero es más como para entender otra cosa. No creo que un embrión pueda conocer una ley. Digo, ese es mi punto, ¿verdad?, de vista, respetando la opinión de cada uno. Pero sí, obviamente es interesante lo que se ha traído a la mesa, y yo creo que, como dijo Pavel, todo depende también de las circunstancias, porque no tenemos el derecho de estar como que juzgando y señalando como que ha hecho mal sin saber en qué situación esa persona se encuentra, o cómo pasó ese embarazo, porque si fue el producto de una violación, tú vas a tener ese bebé. O sea son tantas cosas de que esa decisión también la debe de tomar la mujer, solamente la mujer. Emilio, ¿querías comentar algo? Sí, fíjate, desde el punto de vista de que la Torá no tiene un capítulo donde hable claramente con relación al aborto, pero corroboro con lo que dijo, o lo que dice la explicación de Pavel, que eso depende de la situación en que se encuentre la mujer. Si la mujer, por ejemplo, te voy a hablar de hechos reales. Aquí se han dado casos de que una mujer no puede dar a luz un niño por el motivo de que ella puede morir. Entonces, lo que han hecho es una junta entre los médicos y la familia para que ellos decidan. Entonces han decidido sacrificar la criatura que lleva en el vientre para no afectar la vida de la señora. Yo eso lo veo aceptable, porque hay que darle continuidad a la vida. Pero el punto
conocimiento ético de la Torá que me pueda arrojar luz a ese tema. Como que no tengo muchas cosas en concreto de hablar con relación al aborto, porque he visto mucha controversia entre un sector y otro, precisamente aquí en el país, con relación al aborto. De hecho, creo que en definitiva estoy de acuerdo con que se le dé continuidad a la vida y no sacrificar las dos vidas. Fíjate, hay un dato interesante que dice aquí. Dice, creo que, okay, el dato está en Shemot 21-22, creo que lo acaba de leer Eric, y Pavel creo que lo mencionó. Dice, si algunos riñeren e hirieren a alguna mujer embarazada y ésta abortare, pero sin ella haber muerto, será penado conforme a lo que le impusiera el marido de la mujer y pagará por jueces. Mas si ella hubiere muerto, entonces pagará vida por vida. Fíjense, aquí hay un dato bien interesante, y no sé si es que lo hemos pasado por alto, pero mientras ese embarazo, ¿verdad?, ella no hubiese parido, la sustitución y ella perdiera esa criatura dentro de la barriga, la multa no es vida con vida, pero ella, si ella muere, es restituido vida por vida. Traigo el dato interesante porque mientras está embarazada y esta abortare por el embarazo, fíjense, quien le va a poner la pena va a ser el marido de la mujer, pero no dice que la pena por haber perdido la criatura es muerte. Si ella muere a causa de eso, pues se considera una vida, que es vida por vida. No sé si alguien más quiera traer alguna, ¿verdad? Alguna... Cuando lo que decía Eric al inicio, por ejemplo, no es que el feto no se considera con vida dentro de la barriga. Pero sí, cuando nace es que aspira aliento de vida. Y eso lo vemos en la creación la creación del hombre, que el hombre, cuando Dios Jehová le insufló aliento de vida, una alma viviente, es cuando el niño nace y hace el primer respiro, es que viene ese aliento de vida de parte de Elohim. A ver si se me entiende esa parte. No es cuando está adentro. Ahora, según más no me recuerdo, datos científicos, que a partir de los 12 días, me parece, a lo mejor me equivoco, posiblemente me estoy equivocando del dato de los días, inicia el corazón a latir. Vamos a decir, cuando inicia el corazón a latir es que empieza la circulación sanguínea dentro de ese feto. ¿Me entienden? Y cuando empieza la circulación sanguínea dentro de ese feto, ya hay un tipo de vida dentro de él. Porque en la sangre está la vida. De hecho, lo dice la palabra. Claro. Sí. Ahora, por lo menos se puede entender acá, pero sí, puedes proseguir. Ahora, cuando el aborto, según he leído y he comprendido, se puede hacer, como lo había dicho ya, cuando es rodef. Rodef en hebreo es perseguidor. Por ejemplo, rodef en hebreo es perseguidor. Una persona que persigue a otra para matarla, nosotros que no tenemos nada que ver, podemos lesionar a ese asesino o asesino para que no cometa el acto de asesinato. Tanto es así que podemos hasta sanidad completamente. Así sucede con el feto. Cuando el feto trae consigo
una futura enfermedad o la muerte de la madre, puede ser extirpado, pero siempre y cuando no sea en el momento del parto. Ya cuando es en el momento del parto, se considera que no se puede hacer y es un asesinato legítimo. Ok, perfecto. Emilio, si nos puede ayudar con el micrófono, te lo voy a agradecer. Ilian, ¿querías comentar algún aporte? Sí, me quería comentar que es bien interesante porque aquí yo soy la única mujer, ¿verdad?, dentro de los que están comentando. Y quería aclarar que la Torá es pro vida. La Torá todo el tiempo se entiende y se aprende de ella que el Creador lo que quiere es que escojamos la vida, ¿verdad? Que nos procreamos, que nos multipliquemos, que sigamos sus leyes, que sus leyes son para bienestar y para vivir larga vida. Entonces, pues, en base a eso, pues entonces es que nosotros tenemos la conciencia de decidir de que si vamos la Torá te enseña cómo llevar una vida de, ¿verdad?, con unos pasos que te lleven a una vida de rectitud. Y cuando uno va a actuar en base a eso, cuando tú haces el acto de reproducirte, tienes que hacerlo de una forma consciente y responsable. Eso ya es una de las primeras, ¿verdad? Una de las primeras cosas que hay que tener bien claro. Que la Torá te enseña que cuando tú vas a estar, un hombre y una mujer van a estar juntos porque van a formar una familia. Otra cosa que ya mencionaron todo es que hay que ver también las circunstancias de lo que está pasando esa mujer, porque si ese feto pone en peligro la vida de la madre, pues uno tiene que, la conciencia, ¿verdad?, y el juicio te da a entender que tú lo que vas a hacer es preservar la vida de la madre y no vas a proseguir con que ese feto siga comprometiendo esa vida que ya está. Y lo otro es que obviamente si el Creador no lo permita, si una mujer dentro del pueblo es violada en contra de su voluntad y queda embarazada, pues ya es decisión de ella, es su cuerpo y es su decisión el decidir si quiere proseguir con ese embarazo o si lo quiere terminar. Y nosotros no somos quienes para juzgar esa decisión, porque para eso está el Creador que va a juzgar. Va a juzgar al que la violó y va a juzgar si él entiende que ella tomó una decisión incorrecta. Otra cosa bien interesante es que sí, cuando un bebé está en dentro de, ¿verdad?, que es un feto que está dentro del vientre materno, sí es una vida. O sea, el Creador cuando se lee, por ejemplo, en Jeremías, que dice que el Creador déjame buscarlo un momentito, que dice que yo te conocí desde el vientre. O sea, el Creador ya puso una vida ahí desde que está en la barriga, pero ya después de que esa vida sale del vientre, ya ahí es como que nosotros humanos la vemos, y se puede considerar como que una vida con conciencia, y esa conciencia obviamente pues la va desarrollando mientras va creciendo. Y es bien interesante, ¿verdad?, que hay personas que dicen, no, que mientras esté dentro de la barriga no es una persona. Mira, sí, mientras está dentro de la barriga, sí una personita, sí es una vida allá adentro. Entonces, pues por eso es que hay que tener bien claro que lo primero que dije, el Creador quiere vida para nosotros, quiere que nosotros que seamos un pueblo numeroso, que tengamos pareja y que formemos familias numerosas y que seamos responsables de esos niños, enseñándoles, ¿verdad?, la Torá y el buen camino. Pero hay unas excepciones, como la de, por ejemplo, en caso de que esa vida sea concebida por un acto abominable, como lo es una violación, pues ya ahí pues son excepciones en donde se puede considerar respetar la decisión de esa mujer si quiere continuar o no quiere continuar con ese embarazo. También está el hecho de que hay mujeres que saben que el embarazo le puede costar su vida y dicen, no me importa, yo voy a proseguir con este embarazo aunque yo pueda morir durante el parto,
Como por ejemplo, podemos traer el ejemplo de la madre de Benjamín, la mamá de Rachel, creo que es que se llamaba, que ella murió después de haber dado a luz a Benjamín. Y ya eso son cosas que están fuera de son cosas que están fuera de nuestras manos decidir quién vive y quién no, sino que eso ya está en manos del Creador, si a quién quitar vida y a quién dar vida. Y nada, yo, como dije en un principio, yo creo que hay que ver que son decisiones bien personales de cada persona, que hay que respetar esas decisiones y que no por eso es que vamos a aplaudir que se vaya a practicar el aborto por cualquier tontería o por una irresponsabilidad y nada de eso, porque el creador eso no es lo que quiere el creador, o sea, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que sí puede haber unas excepciones dentro de, ¿verdad?, de cómo se procreó esa vida dentro del vientre de esa mujer y la decisión de ella si quiere proseguir con ese embarazo o no, dependiendo de la situación de por qué ella llegó hasta ahí. Yo creo que también hay situaciones que se adopta después que se tiene bebé, se adopta. Continúa, Pavel. Ok, Pavel, continúa. Sí. Hay periodos en la formación del feto, todos lo sabemos ya. Hay conceptos en el mundo judío acerca de en qué periodos, hasta qué periodo se puede hacer el aborto. No quiero decir que todas las ramas, podemos decirlo así, del judaísmo están de acuerdo. Algunas sí, otras no. Por ejemplo, el feto es casi perfecto, digo así, a partir de los 3 o 4 meses. Una mujer que vaya a abortar por un momento, un concepto determinado, que sea dentro de los varios que habíamos visto ya, por enfermedad o por razones psicológicas o por que ha sido violada o porque el feto viene con malformaciones congénitas, pero hay un periodo también que hay grupos judíos judíos y digamos también cristianos, ¿ok? De todas las personas que hablan en el mundo acerca del aborto, que hablan acerca de un periodo, que de ese periodo en arriba, de los 4 meses, si mal no me recuerdo, en adelante, es de hablo de cuando ya el niño está formado completamente en el vientre. No se puede realizar el aborto. A ver si creo que se dice que el legal, no es peligroso abortar antes de las 7 semanas. Después de las 7 semanas, el aborto puede considerarse un riesgo para la madre también. Creo que eso es lo que estás queriendo decir. Y sí, creo que hasta la 7ª semana que una mujer puede cometer, ¿verdad?, actuar en base a ese feto, porque si lo hace después de esas 7 semanas, ya ahí ella puede haber complicaciones en ella, no solamente en el feto, sino en ella también. No, hermana, no hablo en el sentido de 7 semanas. Lo que hablo en el sentido de la formación del feto. Ya cuando el feto es formado completamente con todos los órganos, toda la capacidad para seguir creciendo. Hay un periodo que sabemos que el feto se va formando, primero sale el corazón, después se forman los ojitos, y así paulatinamente hasta que llega 3, 4 semanas, que se ve el sexo, si es macho o hembra. ¿Me hago entender? Hay un periodo, de ese periodo a los 9 meses, que ciertos grupos judíos no permiten el aborto porque ya se considera que el feto está formado completamente. Sí, claro. Es decir, que esa mujer, desde que tiene relación sexual por un motivo o por otro, violentada o porque tuvo relación sexual como haya tenido, hasta ese periodo de que el feto aún no está permitido, no está formado, hay grupos que dicen que sí se puede hacer aborto, porque realmente no es todavía una vida, es una cosa, es un feto que está en proceso de formación. Digo lo que también piensan algunos grupos judíos. Sí, claro, ¿sí? claro, es basándonos en una idea en base a estos grupos. Claro, y cada uno es como se ha dicho anteriormente, que esto es como algo personal.
sí, lo ideal de la escritura es que obviamente tenga la criatura, pero hay que ver también los puntos de vista, porque también puedes tener el bebé y después adoptarlo, o adoptarlo, no darlo en adopción, que esa es otra alternativa para tú, ¿verdad? Para que esa mujer preserve bien la vida y no tenga que pasar unas complicaciones. No todo el tiempo es abortar o matar, sino que también lo puede dar en adopción. Mira, esto fue un producto de una violación y en vez de abortarlo quise donar. A lo mejor alguien está interesado en ese niño. Digo, ¿verdad? Son buscando alternativas viables. No todo el tiempo es quitarle esa vida. ¿Alguien más que quiera dar un aporte adicional, un comentario? Sí, me gustaría leer el libro de Jeremías que citó Iliam, donde dice en el capítulo 1, versículo 5: antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta de las naciones. Bueno, y esto en complemento al Salmo 139, versículo 13, que dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Entonces, claro, es decir tampoco que cuando en la cabeza sale es persona o es un niño, ¿no? Si uno mata a un feto que está en el vientre de la madre, es un asesinato y se paga sangre por sangre, cuando es intencional. Y solamente en el caso de que haya un riesgo para la vida de la madre, ahí se puede considerar, ¿cierto?, con el consejo médico, con el bedín, ahí se puede considerar un aborto, cuando hay un riesgo para la vida de la madre. Y también podría haber un riesgo cuando es por temas psiquiátricos. Por ejemplo, si es una violación y hay riesgo de que la mamá se suicide producto de esa violación, también podría permitirse un aborto para evitar que la mamá se suicide. Claro. Pero hay algunas mujeres que son más fuertes psicológicamente y quizás puedan tener al bebé y darlo en adopción. Sí, ahí es como también dijo Pavel en un momento dado, dijo pues que no tenemos el derecho de estar juzgando, a no ser que se practique como una costumbre estar abortando, que hay una tasa ya, un incremento de que, todas las mujeres ahí están abortando, pero espérate, y tú ves la razón del por qué, es porque no quieren tener bebé y ya. Pues ya eso es otro tema, no es el tema a lo mejor del que estamos buscando en la escritura. Hay un dato curioso, no domino las leyes de todos los países. De hecho, la de mi país la domino y poco. Soy abogado en mi país. De que y en mi país no se ve así, de que cuando una mujer aborta no se considera un asesinato. Sin embargo, después que nace, ya es un asesinato si lo matan. A veces se me entiende. En el pueblo de Israel vimos de que cuando el feto en la barriga y una persona provocó el aborto por un golpe o por cualquier cosa, no lo consideran como asesinato, sino como tiene que pagar una cuota por esa mujer, por el aborto. Sin embargo, si ya la mujer da luz y sucede algo, ya es un niño, es una persona, considera una persona. No quiero decir que dentro del cuerpo el feto no tenga vida, porque tiene vida. O no tiene valor. ¿Me voy a entender? No, que no es que no tiene valor dentro de la barriga, pero tiene mucho más valor cuando es fuera ya. Porque no es lo mismo. Muchos países están en contra del aborto, pero no sé si en algún país meten a la mujer en prisión porque aborta. Sin embargo, si meten a la mujer en prisión y asesinan al niño después que pare. Yo quería mencionar que es bien interesante, estoy de acuerdo con todo lo que se ha expuesto, pero es bien interesante que si entonces, vuelvo y repito, cuando vemos las leyes que el Creador le da al pueblo de Israel, el pueblo de Israel llevaba un estilo de vida que prácticamente evitaba que el pueblo de Israel tuviera que estar pensando en estos temas, por decirlo. Yo creo que por eso es que ni siquiera se lee en la Torá sobre una ley o algo específico en contra de este acto, porque vemos que el Creador evita tú llegar a tener que esa mujer llegue a esa decisión, porque ya te da como que unas reglas de cómo tú llevar una vida responsable, una vida de recato, de familia, y él te da como que unas instrucciones que hace que una mujer dentro del pueblo no tuviera que llegar a tomar una decisión como esa.
Porque vemos claro. también las leyes de cuando el creador le dice al pueblo, hay unas leyes que el creador le dice, no te puedes juntar, ni tú te puedes, ni padre con hija, ni hija con padre, ni con hermano, ni con tío. Y entonces cuando tú vienes a ver todas esas restricciones y esas leyes que el creador le da para que ellos lleven un estilo de vida de rectitud, de recato, de guardarse entre ellos mismos, hacía que una mujer dentro del pueblo no llegara a lo mejor a tener una situación en la que tuviera que decidir y continuar con un embarazo, ¿no? Porque vemos que todo el tiempo era una alegría, un embarazo siempre ha sido una alegría dentro del pueblo de Israel y para la mujer judía era algo de felicidad el ser una mujer productiva, tener muchos hijos, todas esas cosas eran motivo de alegría y no de tristeza o preocupación o de que estar pensando si tengo que terminar con este embarazo o no. Entonces, pues, estamos en un mundo hoy en día donde las sociedades donde estamos viviendo llevan un estilo de vida bien distinto a la Torá, bien libertinaje, bien irresponsable, nada que ver con lo que el Creador, ¿verdad?, ordenó a su pueblo seguir. Y por eso entonces estas mujeres de las naciones se exponen a llegar a un punto en su vida donde a lo mejor tienen que decidir y tomar decisiones como la de terminar un embarazo. Y es triste, para mí es algo bien triste porque un embarazo siempre va a ser algo de bendición, debería de ser algo de bendición y de alegría y el hecho de saber que en las naciones hay padres que violan a sus hijas, mujeres que salen a la calle y hombres malvados las violan y que a lo mejor ellas tengan que, después de ese acto de violación, también enterarse que quedaron embarazadas y también tomar la decisión de tener que terminar con ese embarazo y que las sociedades las juzguen y las critiquen y todo eso. Es como que esto es una situación bien triste, pero cuando vienes a ver, esas son las naciones. Porque no siguen la ley, no siguen el estilo de vida que el Creador dio para que su pueblo siguiera. Ok, excelente. ¿Alguien más quería decir algo? Emilio, Eric. Eric quería decir algo. Sí, solamente quería acotar que eso de la multa está hablando en un contexto de que es un aborto casual, no es un aborto intencional. En el caso de un aborto intencional, donde no hay riesgo para la vida de la madre, es un asesinato. Eso quería aportar. Okay. Sí. Yo considero que realmente sería permitido, no es que es, ¿okay? Y que sería aceptable, no es que es aceptable, que sea el aborto a un periodo de tiempo, dentro de un periodo de tiempo de la formación del feto, cuando hay problemas psicológicos, que pueden provocar problemas psicológicos, o problemas de enfermedades de la madre, o la muerte de la madre, o problemas físicos, que el feto venga mal formado de una manera increíble. Sería tener eso en consideración con respecto al aborto. Ya después de cierto periodo, ya cuando el niño está formado totalmente en el vientre, de que ya todos sus órganos están trabajando como deben de trabajar en el vientre, sería realmente un asesinato. De hecho, la mujer tiene un periodo de tiempo para pensar qué va a hacer. Excelente. Una mujer responsable dice, estoy en mi periodo fértil y por equivocación, vamos a decirlo así, entre comillas, el hombre eyaculó dentro, en el sentido de que no midieron la fecha del periodo fértil y sale embarazada. Ella tiene un periodo de tiempo para pensar qué va a hacer, si va adelante con ese feto, en el sentido de que no le va a provocar problemas de enfermedades, porque puede que sea diabética, puede que padezca la presión, y ya los médicos le han dicho, tú no puedes parir porque puedes morir en el parto. De hecho, por ejemplo, dime. De hecho, antes de que prosiga, hay unas pastillas que ya son para eso. Venden unas pastillas ya que son para por si hay un error, no un error, si hay algo que no quisiste hacer, pero claro, si lo estás disfrutando antes de, también hay una consecuencia después.
Si lo estás disfrutando y pasa un ups, como decimos por ahí, hay unas pastillas que se llaman Take Action o algún tipo de Afterbird o lo que sea, After Day. Esa pastilla no. Pastilla después del primer día, pero aún en ese periodo la mujer no está embarazada. Exacto, aún la mujer, exacto. A lo que voy, a lo que llego es que ya hay unas pastillas hoy en día, la tecnología ha avanzado, que ayudan a que no quedes ¿verdad? Que no quedes embarazada, y eso no quiere decir que estés cortando una vida. O sea, estamos hablando mucho antes. Y yo creo que a la misma vez la ciencia, yo creo que ha ayudado a evolucionar por esa parte, por si algo se escapa, para evitar a lo mejor un embarazo no deseado. Hay muchos métodos para no tener que llegar a tener que tomar una decisión como esa, y yo pienso ahí, por eso es que digo que uno tiene que ser responsable con su, así mismo como tú tienes derecho ¿verdad? Como mujer, a decidir por tu cuerpo, también tienes que ser responsable de lo que hagas con tu cuerpo. Y entonces vemos que en las naciones, pues, la forma de vida de las personas que de las naciones es bien distinta a lo que el Creador enseña en la Torah, porque ahí vamos, el Creador cuando dice que tú te juntes con una mujer es para formar una familia, o sea, es para que tú estés con ella, no para que estés con esta, con la otra y con la otra. ¿Y qué pasa? O sea, no, eso no es lo que enseña la Torá. Entonces, vemos que el hombre en la Torá se hacía responsable de su mujer y de los hijos que tuviera con esa mujer. Y ahí es que vamos, que antes de llegar a esto hay que tener conciencia de lo que tú vas a hacer. Y tomando conciencia de lo que tú vas a hacer, tú puedes evitar llegar a lo mejor a estas cosas que se están viendo, a menos que sea, como ya han mencionado, por cuestiones por un acto de violación que fue en contra de la voluntad de ella, o si es un feto que está comprometiendo la salud de la madre, y ese tipo condiciones médicas, condiciones psicológicas, mentales, que esa mujer a lo mejor no esté apta mentalmente para continuar con ese feto, pues ya ahí pues ya se entra a las consideraciones que pueden haber dentro, ¿verdad?, de la situación. Eso es bueno que lo diga, porque tenemos 2 hijos, podemos tener hermanos. Una broma. Hay muchos métodos anticonceptivos, y yo no creo que el Creador esté en contra de cuidarse también, porque hay otra cosa que también hay que entender. No solamente los puntos que han expuesto, es que también estamos viviendo en una sociedad donde si a lo mejor tú no tienes para alimentar a tu familia, ¿por qué vas a seguir teniendo 5, 6, 7, 8 hijos, sabiendo que los vas a traer al mundo para pasar necesidad? Entonces, por eso digo que hay que ser responsable, y no solamente o sea, hay métodos anticonceptivos naturales que no tienen que ver con pastillas ni con operación ni nada de eso. Y por eso nosotros como adultos tenemos que ser responsables de las cosas que hacemos, para no llegar a lo mejor a una situación donde a lo mejor tú tengas que estar decidiendo en decidir si vive o no vive un bebé, un feto. Porque eso es un acto también que una mujer que toma esa decisión, eso es una marca de por vida. O sea, eso es una situación y una decisión traumática. Claro. ¿Alguien más que quiera decir algo? Sí, hay un mandamiento que lo dice en Génesis, que el Eterno nos dice que debemos procrear. Sí. De hecho, se lo dice a doña Eva, debemos procrear. Y hay grupos judíos que dicen que ese mandamiento se cumple cuando una pareja tiene 2 hijos. Cuando una pareja ya tiene 2 hijos. Una escuela de Shammai, sabemos de quién hablamos, decía que eran 2 hijos varones. La escuela de Gilel decía que era un hombre, un hijo varón y una hembra. Son problemas de ellos a la hora que discutían. Sabemos toda la historia de ellos dos, de las 2 escuelas discutiendo sobre conceptos judíos, ¿no? Pero se dice que
ese mandamiento toda la familia de la tierra tienen que cumplirla, al menos con 2 hijos. Aquellos que pueden, los que no pueden por un motivo o por otro, con uno solo. Sí, yo creo que yo creo que el hecho de ya tener hijos ya es suficiente, porque la misma Torá dice que si no has tenido hijo varón, pero has tenido hijas, pues a las hijas también les corresponderá una descendencia de familia, ¿me entiendes? Como sí, a ellos también le tocará esa parte hereditaria si no hay hijos varones. Es decir, sí, yo creo que el caso de que tenga hijos ya es suficiente, como que lo que pasa que para seguir a lo mejor el linaje, pues, ¿verdad? Como ya se sigue paterno, pues lo ideal sería un hijo. Sí, la cuestión, o sea, debemos saber que tener claro también una cosa, que el pueblo de Israel tenía que poblarse, tenía que crecer. El pueblo de Israel tenía que crecer, porque son promesas que Jehová le dio a Abraham, que serían como las estrellas del cielo. Es decir, que tienen que crecer. De hecho, lo vemos que el pueblo de Israel en Egipto creció de una manera increíble. Sí, de verdad que sí. Probablemente la procreación allí no había problema de que se abortaba o no. Y realmente el pueblo de Israel, hoy por hoy, en confrontación con el pueblo musulmán, el pueblo musulmán, el pueblo de Israel tiene mucho más tasa de aborto que los mismos musulmanes. Los musulmanes, la tasa de aborto me parece que es, según estuve leyendo hoy, 0,2. Sin embargo, en Israel es de 2 y algo. Es decir, que en el propio Israel hay mucha más, hoy en la actualidad estoy diciendo, que hay mucha más tasa de aborto que en el mismo pueblo musulmán. Que los musulmanes no conocen por generalidad estoy diciendo, que es abortar. No es que no saben qué es eso, sino que lo practican poco. Sin embargo, hoy dentro del pueblo de Israel lo hacen. Y lo hacen generalmente porque están apartados de la Torá. Claro. Lo hacen generalmente porque el pueblo de Israel, da vergüenza decirlo, aún estamos haciendo lo que nos da la gana. Indudablemente. El pueblo de Israel, estamos haciendo lo que nos da la gana. Emilio, y por eso es que suceden todas esas cosas. Sí, claro, es entendible. Hoy debemos también, ¿verdad?, analizar y reflexionar que el pueblo de Israel es un pueblo que ahora mismo está contaminado, tiene mucho origen de muchas sectas, grupos y muchas influencias, o que no podemos, ¿verdad?, medir que el pueblo de Israel ahora mismo es el pueblo aquel que salió del desierto, o que el creador está ahí, sí. Hay personas del pueblo de Israel que siguen, ¿verdad?, lo que son los mandamientos, la Torá, pero se dice también que mientras el pueblo de Israel, ¿verdad?, andaba en su tierra, a la misma vez vemos estos profetas que siempre están recordando, oye, vuelven otra vez, porque el profeta también se levantaba para hacer volver al pueblo a la Torá, y eran bien pocos los que realmente andaban en la Torá. Casi siempre el pueblo era el que pasaba, ¿verdad?, esto de la vara del castigo. Emilio, ¿querías comentar algo? Sí, decía ahorita que dicen por ahí que para ser hombre hay que tener hijos e hijas. Otra cosa es que a veces uno lee algo en la Torá y a uno le queda como cierta suspicacia, porque yo digo, si Jehová hubiese querido que Raquel se salvara cuando venían de regreso a la tierra a Canaán, se había salvado ella y Benjamín. Sin embargo, ella murió y Benjamín quedó vivo. Entonces, a veces yo pienso, concho, pero ven acá, todos estos métodos que hay, que prácticamente se usan para no tener que llegar al hecho de sacrificar, de interrumpir el embarazo. Eso es porque no se tiene
confianza en el Dios Altísimo o no se cree en el Dios Altísimo. A veces pienso eso. Claro. Excelente aporte, Emilio. ¿Alguien más quiere dar un aporte, algo adicional? No, yo creo que ya se ha hablado bastante del tema y podríamos pasar al tema del Mesías. Sí, yo sé que nos queda un poco de tiempo, pero podemos por lo menos iniciar, ¿verdad? ¿Alguien sabe qué es un Mesías? ¿Por qué se le llama Mesías, Machías? ¿Alguien puede dar alguna breve explicación de eso? Eric. Mesías, ok, Eric, sí. No, pero habla nomás para ver un Mesías, un ungido. Sí, es lo que, como dice Eric, como todos sabemos, el Mesías es una persona que es escogida, un ungido, ungido en el sentido, no como lo ve el cristianismo, ¿no? Sino un ungido porque era ungido con aceite, con aceite perfumado, no un aceite cualquiera de hecho, un aceite que se crea, que sabían cómo se hacía ese aceite, ¿no? Con perfume, no un aceite de oliva, como muchos piensan también y ya, simplemente así. Es una persona que era escogida para hacer una tarea específica. Por ejemplo, Mashiach, podemos decir que existieron muchos en el tiempo bíblico, ¿no? Abraham, Moisés, Isaac, David, Salomón, todos eran ungidos, eran Mashiach. La palabra en hebreo, Mashiach, eran ungidos, eran escogidos por Dios para hacer algo específico. Excelente, gracias por el aporte. Emilio. Bueno, Emilio Ilia. Bueno, ahí está hablando. Sí, digo, pero sabemos que por el pueblo de Israel pasaron muchos Mesías, e incluso Saúl fue ungido, entonces también fue Mesías. Han pasado bastante Mesías por el pueblo de Israel. Ahora bien, el Mesías esperado, se tiene una certeza de que son dos Mesías en vez de uno de la línea davídica y otro de la línea mesiánica. Sí, se habla de Emilio. Sí, discúlpame. Era saber la palabra Mesías, que si sabías qué significaba. Okay. Sí, vamos a llegar a eso. No te preocupes, vamos a llegar a eso. Pero saber el significado, ¿verdad? Según Mesías, saber el significado. Sí. Ok, excelente. Eric, tú querías aportar según, ¿verdad? Sí, estaba buscando el texto en Isaías que además de también se le llamó ungido al rey Ciro, a pesar de que él nunca fue ungido con el aceite de la Santa Unción. Y era más que nada porque desempeñó una labor importante, un liderazgo importante que ayudó al pueblo de Israel a liberarse de los babilonios. Y un Mesías, eso a veces lo citan los cristianos para contradecir al judaísmo y decir que un Mesías no es solamente un ungido con aceite, pero es un caso excepcional que el Eterno lo llame ungido. Es un caso excepcional que va a reinar en Israel, tiene que cumplir las leyes. Una de las leyes es que tiene que ser ungido con aceite. Sí, mira, pues bajo mi punto de vista, ¿verdad? De acuerdo a lo que se ha leído en la Escritura, Mesías o Mashiach, que es ungido, es sacado con un propósito para hacer algo. Por ejemplo, los utensilios del templo fueron Mashiach, fueron ungidos, separados para un propósito, porque eran sagrados para el templo. Todo lo que era sagrado, consagrado, apartado para el propósito del Creador, era un Mashiach. Y Mashiach no nos podemos limitar a solamente al rey. ¿Sí? Mashiach son estas cosas que se ungen
para un propósito en particular. Por ejemplo, los vasos, utensilios, todo lo que era sacado para el templo con el propósito, ¿verdad?, que el Creador quería tener para ese fin, era apartado y consagrado. Ahora bien, sí, lo que menciona Eric sobre el Mashiach, de otro término, como también rey de Babel fue un ungido para castigar naciones, pues aquí en este caso el Creador lo separó, lo apartó para un propósito especial. Incluso Babel, el rey de Babel fue dirigido para castigar a las naciones, incluso hasta el mismo Israel, y se le llama también mi ungido. Entonces vemos que la palabra Mashiach tiene un significado bien amplio y no nos podemos limitar dentro de Israel, que es el proceso que se sigue para los sacerdotes, que es para ungir al rey de Israel, que por eso es que todos los reyes de Israel tienen que pasar por el proceso del aceite. Pero para las naciones, el Creador puede llamarme ungido, y sí, un sinnúmero de cosas que a veces no podemos entender a simple, ¿verdad?, a simple texto. Esto es algo que podemos verlo a lo largo de la Escritura. ¿Quién fue el que trajo el tema de Mashiach? Sí, fue Will, pero él está aquí pendiente pues para escuchar, porque lo estamos trayendo entre todos para que también entre todos mismos nos ayudemos a entender qué puede significar, ¿verdad?, un Mesías. Ahora, Emilio, mencionaba que Mashiach, ¿qué? ¿Podían haber qué? ¿Dos Mashiach? Exactamente. Hablaba de que se tiene esa tesis entre los caraítas y la zeta de Qumran. Se tienen esas dos versiones. Es que de hecho yo creo en eso, de que son dos Mesías, uno de la línea de Aarón y otro de la línea del rey David. Uno de la línea sacerdotal y otro de la línea del rey real, sí. Y se tiene porque viene se tiene por certeza de que es Elías y rey David. Entonces, porque hay varios versículos que hablan de eso, tú conoces la parábola de los dos olivos, de los dos aceites. Ahí en Zacarías 4:14, me parece que habla de eso. ¿El qué? En el libro de Zacarías habla claramente de los dos aceites. Sí, en el capítulo 4 de los dos ungidos. Exactamente, 4:14. Vamos a dejar la reunión hasta aquí, porque nos cedimos un poco de la hora, para no excedernos ni hacerlo muy cargado, pero nos vamos a quedar para el próximo Shabbat, por lo menos continuar donde nos quedamos. ¿Les parece bien? Exactamente. Sí, para mí sería perfecto. Emilio, disculpa, por fin acordamos que la semana próxima lo hacemos a las 5 de la tarde de ustedes. Sí, sería a las 5 de la tarde. Por esto del toque de queda y demás, sí. Porque para mí son a las 11 de la noche, okay, para yo saber, claro, el horario mío. Está bien, perfecto. Okay, porque aquí son las 1 y 3 de la mañana ya. Ok, perfecto. Ya para la próxima a las 5, un poquito más temprano. Si acaso se puede hacer más temprano, mejor, pero lo hago, ¿verdad?, para que todos estemos en sintonía y ninguno esté como que unos menos y unos sí y otros no.
Bueno, sería hasta la próxima. Hasta aquí la reunión. Seguimos la continuación de Machía para el próximo Shabbat. Así que Shabbat Shalom y Shabbat Tov para todos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Tov. Shabbat Shalom, Shabbat Tov.